El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar a resumir el libro, que no comparto el estilo de gobernar que aconseja Maquiavelo, pero es importante saber que lo que él intentaba con este libro es desnudar la naturaleza humana. Siempre hay un lado bueno y un lado malo de una persona, y nosotros tenemos que aprender cómo defendernos y cuáles son las verdaderas intenciones de los que nos rodean una vez que nosotros llegamos al poder. Cito: un hombre que en todas partes quiera hacer profesión de lo bueno, es inevitable que pierda entre tantos que no lo son, por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse en el poder aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no de acuerdo con la necesidad. En palabras más sencillas, Maquiavelo nos dice que debemos aprender a ser malos, puesto que aquel que siempre es bueno termina perdiendo entre tanta gente que por naturaleza es mala. El mejor ejemplo de esto es Julio César, uno de los líderes romanos más conocidos de la historia militar y del Imperio Romano. Julio César fue muy generoso con Roma, dándole innumerables victorias y conquistando territorios nunca antes dominados, como los países ahora conocidos como Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Era amado por el pueblo y arriesgó su vida por los intereses y la gloria de Roma. Pero a Julio César se le olvidó una cosa muy importante, que el poder de Roma en aquel entonces recaía en el Senado, y ellos se sentían amenazados por la acumulación de poder que ya tenía Julio César. Temían que algún día regresaría de las Galias, ahora territorio francés, y se convertiría en emperador de la civilización más avanzada conocida por el ser humano hasta entonces. Una vez que regresó a Roma, como era de esperarse, se convirtió en dictador perpetuo y emperador de Roma. Sintiéndose amado por el pueblo, un día se dirigió al Senado sin guardaespaldas, la cual fue la oportunidad perfecta para que los senadores que conspiraban en su contra le pusieran una trampa, y una vez que llegó al recinto senatorial, Bruto y Casio lo acribillaron, dándole 23 puñaladas, y Julio César cayó muerto. La moraleja de esta historia es que hay que saber la naturaleza humana para poder defenderte de ella. Julio César bajó la guardia y caminó sin protección de sus soldados de confianza por creerse amado y respetado por el pueblo, lo cual fue utilizado por sus enemigos y le costó la vida. El segundo punto clave del príncipe es el siguiente, cito: surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es mejor ser temido que amado. La razón que Maquiavelo da en este punto es que los hombres tienen menos miedo en ofender a alguien que los ama que a alguien al que le tienen miedo, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres por naturaleza rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor, que es el miedo al castigo, no se pierde nunca. Singapur es un muy buen ejemplo de cómo el pueblo le puede temer al gobierno y a sus leyes, y como resultado tener uno de los niveles más bajos de criminalidad en el mundo, donde existen castigos y multas severas por cosas tan burdas como no bajar la palanca del baño después de usarlo, tirar basura, cruzar la calle cuando no existe un señalamiento y la posesión de pornografía. En una ocasión una mujer fue a visitar Singapur con motivos turísticos, y cuando llegó a la aduana para revisar su pasaporte, el oficial de aduanas le preguntó que si estaba mascando goma de mascar. En efecto, sí lo estaba. Para su suerte, solo la hizo tirar la goma de mascar a la basura, pero si esto hubiera pasado dentro del país, habría sido castigada con una multa y una sentencia de hasta 1 año de cárcel. Obviamente no se necesitan tener leyes en donde los ciudadanos vivan con el temor de cometer una simple infracción, puesto que hay países como Suiza, donde muchas de las infracciones ya mencionadas anteriormente no son catalogadas como crímenes y a la vez es el país con menos criminalidad del mundo. Esto nos lleva al tercer punto más importante de este libro, que dice: los príncipes deben embarcarse en grandes proyectos y hazañas para aumentar su popularidad y su reputación. El motivo de estas hazañas es mantener en constante estupor a los súbditos y mantenerlos ocupados con el éxito de tus aventuras. De esa manera no le das tiempo a los hombres de preparar alguna acción en tu contra. De aquí nace una de las frases más famosas que fue acuñada por los gobernantes romanos y que todavía hasta estas fechas es utilizada cuando se describe la manipulación de la gente: al pueblo pan y circo. En estos días no hay peleas a muerte entre gladiadores como las hacían en el Coliseo romano, pero existe el fútbol americano, el cricket, las olimpiadas y sobre todo el mundial de fútbol. Muchas de estas justas deportivas son utilizadas por los gobernantes para pasar leyes antipopulares, como por ejemplo subir los impuestos mientras la gente está ocupada viendo a la selección de su país jugar fútbol. Los gobernantes saben que mientras el pueblo está entretenido, ellos pueden crear leyes tras bambalinas que los benefician y que a la vez afectan a la sociedad. Esto nos lleva al punto final de este resumen animado que dice: el príncipe deberá escoger a buenos consejeros y evitar a los aduladores.
Este es uno de los pocos consejos de este libro en los que estoy de acuerdo con Maquiavelo y que todo líder inteligente debe de seguir. Y es que si quieres ser el mejor líder del mundo, siempre debes de rodearte con gente más inteligente que tú. Los más famosos gobernantes, generales y emprendedores han convertido de su equipo parte fundamental en la toma de decisiones que los llevaron al éxito. Un buen ejemplo para describir este punto es Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Lo que ayudó a Facebook en convertirse en el gigante que es ahora fue gracias a Sean Parker, quien, apoyado de toda la experiencia que había adquirido cuando creó Napster, le dio los mejores consejos a Mark para hacer crecer Facebook y también le ayudó a convencer a muchos inversionistas para que invirtieran millones de dólares. Otro ejemplo es Steve Jobs. Steve Jobs no sabía absolutamente nada de programación, pero su socio fundador, Steve Wozniak, fue el cerebro y la pieza fundamental del desarrollo de la computadora Apple II. En una ocasión, ellos tuvieron una discusión donde Wozniak le reprocha a Steve Jobs: no sabes escribir código, no eres ingeniero, no eres diseñador, no sabes clavar un clavo. ¿Cómo es posible que 10 veces al día lea en todos lados: Steve Jobs es un genio, ¿qué es lo que sabes hacer? Y Steve Jobs le contesta: yo soy el director de la orquesta y tú eres un músico. Y esto fue El Príncipe, por Nicolás Maquiavelo. Si te gustó este video y quieres ver más videos animados como este, suscríbete. Gracias por ver este video.